Minutos. Ay, tía, ¿cómo va? Con miedo de salir a la calle. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ese señor, ese man, el Mancuso. Mancuso. Está en la calle. Está en la calle, sí, quedó libre. Qué miedo, Jorge. La justicia. Sí. ¿Cómo? La justicia. No, esa es la justicia. Esa es la situación y esas son las normas y esas son las reglas de juego. Perpleja. Marcela. Pues las reglas en especial de justicia y paz. Hay diferentes posiciones, sin embargo, de las víctimas. No, pero el que lo suelta ayer es justicia y paz. Sí, señor. Porque él está, digamos, como en ambos. Claro. En ambas instancias. canchas. En ambas instancias, en las dos exactamente. Canchas, exacto, sí. Por un lado, justicia, la Justicia Especial para la Paz, que es el tribunal creado en el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, que ya había dicho el señor Mancuso que puede quedar libre. Pero también está por otro lado justicia y paz. Tía, esta es la primera que es la JEP. Y la otra es la justicia y paz. Y él está jugando en los dos campos. Exactamente. Y ayer en esa cancha de justicia y paz, que fue el tribunal creado para juzgar los crímenes cometidos por los paramilitares, pues decidió sustituir las medidas de aseguramiento en contra del señor Mancuso. Pues a propósito de esto, Jorge Alfredo, le cuento que hay diferentes posiciones de las víctimas de los paramilitares frente a la libertad del señor Mancuso. Él va a salir de la picota y debe comprometerse, dicen ellos, a reparar a las víctimas, pero también a presentarse a la justicia. Aquí está don Mateo Piñeros con la información. De aseguramiento le fueron sustituidas a Salvatore Mancuso. Un juez de justicia y paz considera que él aportó verdad, se presentó ante la justicia y no ha reincidido. Por eso quedará en libertad. Mauricio Herrera es sobrino de Jesús María Valle, un defensor de derechos humanos asesinado por el paramilitarismo. Un caso en el que, según Mancuso, el expresidente Álvaro Uribe habría tenido una presunta responsabilidad. Herrera considera que esta decisión acerca a las víctimas a la justicia. Por fin se llame a juicio al expresidente Álvaro Uribe para que nos informe qué fue lo sucedido cuando él fue gobernador de Antioquia y cuando mi tío le advirtió que se iban a suceder unas masacres. Otra es la posición de Ketty Paternina, hija de la fiscal Yolanda Paternina. Que los bandidos prevalecen más que nosotros, las víctimas. Si este convicto que no ha hablado ni ha dicho verdad estando recluido en una cárcel, menos va a hablar estando afuera. Ante el IMPEC ya se están surtiendo los trámites necesarios para que Mancuso pueda quedar en libertad. Ay, Jorge, por Dios bendito, Petacón. ¿Qué mensaje nos deja la libertad de Mancuso, Jorge? De la justicia colombiana, exactamente, se está preguntando la gente eso, don Álvaro, un señor como Mancuso, un individuo como Mancuso, que queda en libertad después de todo esto, que se cayeron varias de sus órdenes de captura. ¿Cuál es el mensaje que puede quedar de la justicia colombiana para los colombianos, don Álvaro? Pues Jorge, yo creo que el mensaje es que todo sigue igual. En Colombia la gente desde hace muchas décadas pensaba que la justicia era para los de Ruana, pero ni siquiera, porque el nivel de impunidad en Colombia es de más del 95% para los delitos. La Fiscalía, que es la que se dedica a acusar, archiva el 84% de las noticias criminales. Entonces la gente sabe que pues en Colombia la justicia es una excepción. Quisiéramos estar dando buenos mensajes y buenos ejemplos, pero pues es muy difícil creer hoy en día en eso. Dejan libre a los raponeros, dejan libre a los capos. La gente sabe que la única justicia en Colombia es para los narcotraficantes cuando los Estados Unidos piden que se los lleven. Y eso, porque ahora los capos prefieren que se los lleven para allá, porque allá negocian y pagan pocos años. Mancuso, uno de los peores criminales de la historia de este siglo, pagó 16 años en las cárceles norteamericanas solo por narcotráfico. Entonces, y aquí lo que esperamos es que por lo menos aporte verdad para desentrañar semejante historia tan brutal como fue la de el paramilitarismo, en que murieron más de 100.000 personas. Entonces, sí, me encantaría decir que no, que la gente se defrauda porque esto es una excepción, pero esto no es una excepción. No se sabe qué es peor, si pedir solo autoridad y no negociar con las guerrillas y los paramilitares,
pues que eso produce muy pocos resultados. O negociar con estos reduciendo la pena a cambio de que por lo menos desmonten organizaciones y ofrezcan verdad. Con Mancuso, algunos creen que ya no tiene ninguna verdad que aportar. Pues la justicia está haciendo el esfuerzo de que sí. Y la pregunta es, ¿qué le conviene más a la sociedad colombiana? Que uno de los principales capos, o el principal capo de la organización criminal más grande que ha tenido el país en los últimos años, aporte verdad o que se vaya para la cárcel. La cárcel es muy importante para prevenir que se sigan cometiendo delitos, pero el caso de Mancuso, el temor no es ese. Realmente su valor es en la información que tiene. Entonces, alguna justificación hay de cambiarle impunidad por verdad. Vamos a ver si se logra. Vamos a ver si se logra impunidad por verdad. Sobre todo lo que decían los testimonios que veíamos hoy en Mañanas Blue y que hemos escuchado. Algunos han dicho, pero sí contó la verdad. ¿A cambio de qué contó la verdad? Sí habrá contado toda la verdad, porque puede prender el ventilador, pero prende el ventilador un señor que hizo las que hizo. Esa es la pregunta. Por eso la tía pregunta eso, por eso la gente se pregunta eso en la calle y les preguntamos el mensaje que le dejan a la gente. Y como decía don Álvaro, el que se robó el celular, que lleva no sé cuánto en la cárcel y no resuelve la situación. Y este señor, 56 horas de captura, chao. Ahora, hay una gestión de paz. Uno entiende eso, Pedro, pero es la esencia de lo que dice la tía y lo que dice la gente en la calle. ¿Qué mensaje le está dejando la justicia a los colombianos? Jorge, yo creo que hay unos individuos y unos criminales como el señor Mancuso que deberían ser ejemplo de que en Colombia hay que tenerle temor a la justicia, ¿sabe? Y yo creo mucho en la justicia transicional, sí, pero a veces creo que hay unos individuos en estos países como los nuestros que deberían ser ejemplo de cómo la justicia es dura con personas como el señor Mancuso. A mí me llama la atención que lee uno la prensa en estos días y mire, el presidente Gustavo Petro le abrieron un caso en el Consejo Nacional Electoral y eso generó pues unos problemas graves porque puede terminar, si le abren esa investigación, va a la comisión de acusaciones donde tiene otro problema abierto. Claro. Entonces el presidente de la República tiene ahí un juez que está operando. Álvaro Uribe lo tiene la fiscalía en un juicio. Sí. Y este señor Mancuso se va para la calle. El mundo al revés. Entonces, yo creo que si las personas cometen esos delitos como los que comete el señor Mancuso, la justicia debe operar, ser rígida, no ser benévola, porque este es un monstruo de lo que ocurrió en nuestro país y por eso debe pagar, para que las personas lo vean como ejemplo de lo que no se debe cometer en la República de Colombia. Ese señor debería ser eso, el ejemplo de que en Colombia opera la justicia, se puede perder la libertad si uno es el criminal de las dimensiones de este señor. Ese señor para mí es un peligro en la calle, Jorge Alfredo. Es un señor que le significó a este país una época y una era de mucha violencia, una violencia inconmensurable, que no tiene perdón así el señor diga que tiene una información. Por eso le digo, mire la vida como es. Un presidente de Colombia tiene un juicio, no están siendo benévolos con él, sino que están operando todos los instrumentos del juez, que es el presidente de la República. Y un expresidente está a puertas de un juicio y el señor Mancuso se va para la calle después de todo lo que ha cometido. Yo creo que hay que mirar muy bien quiénes son los ejemplos en Colombia para que los colombianos le tengamos temor a perder la libertad, Jorge Alfredo. Temor que hay que tener que la justicia actúe, pero el mensaje es que Jorge, aquí hay una gente que anda por la calle y no le tiene temor a perder la libertad, porque si todo el mundo le dice que usted puede tener 2, 3, 4, 5 y 6 o 56 oportunidades, pues sencillamente hace los delitos y la sociedad se los va a perdonar en algún momento. Pasaran por la faja y entonces salen unos intrínculos y el uno no paga y el otro no dice nada y el otro no entra a la cárcel, y como decía don Álvaro, los que no estamos justificando, por supuesto, ningún delito ni nada de lo que se haga, pero entonces, pues lo que hemos dicho, entonces en el experimento que hizo Manuel Teodoro en Séptimo Día hace algunos meses, que la gente se pasaba
y sin pagar el tiquete y el pasaje para llegar a Transmilenio, el sistema de transporte masivo en Bogotá, y la gente decía, pero si estos señores están robando allá, ¿por qué nosotros no? Es como si una cosa justificara la otra, y no, ese no es el dial, pero el dial se va corriendo, entonces una cosa justifica la otra, y no puede ser así, el mensaje no puede ser ese, porque lo que tenemos es un Estado de Derecho, y lo que tenemos es instituciones que hay que respetar, y hay que creer en ellas. Si eso pierde, es muy complicado.